Hola, bendiciones. Gracias de nuevo por acompañarnos. Seguimos con el tema que estábamos tocando anteriormente, que está riquísimo y creo que nos va a faltar mucho tiempo, pero queremos nutrirlo de la mejor manera. Nos sigue acompañando nuestro hermano Roger y hoy vamos a hablar del templo espiritual de nosotros, de la casa, del celo que tiene el Padre, del celo que tiene Jesús por el templo que somos nosotros. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tremendo pasaje. Le doy el espacio a mi hermano Roger. Gracias, mi hermano. Bienvenido. Amén. Y tome el tiempo. Amén. Gracias, Andrés. Que Dios te bendiga. Y gracias una vez más a ustedes por estar ahí. Siguiendo con el tema que estábamos viendo, y estábamos exactamente hablando acerca del celo que Jesús muestra por lo que se está viendo en la casa del Señor. Dios tiene un plan determinado desde un principio, y lo del templo físico, estructural, era una sombra de lo que había de convertirse nuestro cuerpo. En ese versículo que que nuestro hermano Andrés nos está leyendo, dice que no debemos ignorar que hoy somos templo del Espíritu Santo. Y hay un link ahí entre ese templo físico y ese templo natural, carnal, humano, que somos nosotros hoy al Espíritu Santo, en esa nueva criatura que Dios sacó de nosotros. Alguna gente tiende a pensar que ya no es en el templo físico donde está el Señor, sino en nosotros, y esa es la realidad desde la perspectiva de la enseñanza bíblica. Más yo creo que el templo físico sí está consagrado a Dios, y ese es el celo que Jesús muestra ahí. Pero como era una sombra de lo que había de venir, Él está mostrando ese celo, y también Él quiere que nuestro cuerpo físico sea completamente consagrado al Señor. Entre las cosas que tal vez nos faltó mencionar en el antiguo momento que hablamos de esto, es que Jesús viene a limpiarlo. Jesús viene y en uno de los evangelios dice que no permitía que nadie atravesara la nave principal del templo cargando alguna cosa, mostrando esos elementos de celo hacia lo que se estaba practicando en el templo, y viendo el corazón de los sacerdotes y viendo el corazón de aquella gente inclinada al negocio, al mercado. Y la Biblia establece: mi casa es casa de oración. Les dije que decía en uno de los evangelios. Por allá también en el libro de Isaías y en el libro de Jeremías se mencionan los versículos ahí. Y habla acerca de que mi casa de oración, será llamada para todas las generaciones. Otra versión dice: será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones y demás. Ahora, ¿será que hay una separación completa, Andrés, entre lo que es el cuerpo o el templo físico del cuerpo? No, pienso que la iglesia física o el templo físico sigue representando ese lugar consagrado a Dios, ese lugar de reunión, y hace bien la iglesia en respetar y reconocer ese lugar. Dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, yo oiré desde los cielos, mis ojos estarán atentos, mis oídos estarán atentos a la oración que se haga en ese lugar. Y eso era cuando estaba Salomón consagrando el templo físico al Señor. Ahora, se podría hablar muchísimo acerca de ese templo físico. Estaba tratando de retomar lo que hablamos anteriormente, pero vayamos a este templo que hoy somos de parte del Señor. Les dije anteriormente que el sacerdote tenía una función específica, y en pecado no era avalado por Dios. Se ven muchos pasajes bíblicos donde subió un sacerdote en pecado a ofrecer fuego extraño y caía muerto en el acto. Muchos murieron ahí por no entrar en la posición correcta. ¿Será que Dios cambió y que ahora yo puedo andar haciendo lo que yo quiero? Cuando le hablo a usted de un templo físico consagrado al Señor, le hablo de un lugar donde se debe respetar lo que ahí se hace. Yo debo de tomar en cuenta qué es lo que estoy haciendo aquí en el altar del Señor. Y le hablo a los ministros, a los líderes, a los que en algún momento tienen la oportunidad de predicar, de tocar algún instrumento o de fungir aquí hacia el pueblo del Señor. Debes de reservarte para Dios, debes de santificar tu vida para el Señor. Y no es un momento determinado, creo que es 24/7.
Dios es suficiente para recrearte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Él es el Dios creador. Satanás es solo un imitador. Dios tiene creación nueva cada mañana para que te recrees en Él. Disfrute a Dios, disfrute la comunión con el Señor. Yo no puedo pretender aquí en el templo físico sacar las sillas y los hermanos y alquilar esto para un baile, Satanás, que vengan aquí a fumar marihuana y hacer de todo lo que quieran hacer. O sea, no concuerda eso. Al igual usted con su templo físico no puede permitir que entre a su vida pecado, que entre a su vida cualquier cosa de lo que Satanás quiere hacerlo. Un ex jefe que tuve, muy molesto conmigo, me dice: lo voy a obligar a ir a la fiesta de fin de año en esta ocasión. Y me dice a mí, yo lo voy a llevar y yo le voy a pagar una cerveza a usted. Y me dice, y usted me va a explicar a mí qué tiene de malo. Y yo le dije, no hace falta que pierda más el tiempo, le digo yo. Yo le voy a preguntar qué tiene de bueno eso. Y usted tal vez me tildará a mí de extremista, de repente quizá. Pero yo le dije a él, ¿qué de bueno tiene? Y me dice, pero deme alguna razón de peso. Un hombre inconverso, de sangre árabe, por cierto, apellido Hadmon. Y me dice él a mí, ¿qué de problema tiene eso? Me dice, ¿qué de problema tiene? Explíqueme algo. Y le digo yo soy templo del Espíritu Santo, así le contesté, y deleito mi corazón predicando su palabra, y en su gracia Él me permite predicar la palabra. Le digo yo, ¿qué de bendición puede ser que yo me preste con mi templo de Dios a Satanás, a las tinieblas, y le eche un poco de basura de la que arrastra a la gente a un montón de cosas? ¿Y cómo cree usted que voy a llegar otra vez al púlpito a predicar su palabra? Qué vergüenza sería para mí. Pierde su tiempo conmigo. Le digo yo, vaya tranquilo a la fiesta y economícese la invitada que me va a pegar. Y yo creo que sinceramente cada uno de nosotros debe ser consagrado completamente, Andrés, al servicio al Señor. Y con eso le hablo no solamente de mí, sino de respetar el lugar aquí, de poder santificar la oración, de poder estar aquí constante orando al Señor y diciéndole, Señor, no solamente quiero que yo estar limpio para ti, sino que el lugar esté apto, adecuado, para que la manifestación de Dios se pueda dar sobre el pueblo. Soy templo del Espíritu Santo de Dios y debo honrar a Dios en mi forma de vida. Hermano, anteriormente, bueno, en la primera parte cuando hablamos, yo le mencionaba a usted sobre cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, cuando hacemos las cosas fuera del orden de Dios, convertimos la casa, el templo físico, en eso, en cueva de ladrones. Es muy fuerte, pero es cierto. Jesús mismo es el que lo dice. Lo traemos al plano espiritual, a nuestra vida. Cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, nos convertimos en esa cueva de ladrones también. Nos salimos de la cobertura total del Señor. Convertimos esta casa, este templo que fue constituido para ser el templo del Espíritu Santo, lo convertimos en esa cueva de ladrones. Voy a leerle este texto, dice, 2 Corintios 6:14. Somos templos del Dios viviente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Exactamente ayer le pedí a mi esposa, me decía mi esposa que quería montar algo sobre ese texto. Y ella me dice, ¿qué foto puedo pedir? Le digo yo, pida ahí en internet una foto de un yugo que traiga un buey y un caballo enyuntados. Y curiosamente le salió la foto. Y qué cosa más extraña se ve eso, ¿verdad que sí? Cuando la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Sabemos que el tiempo nos traiciona aquí, Andrés, y hay mucha tela que cortar al respecto. Más que la audiencia que tenés aquí, entiendo que está más cargada de jóvenes y me motiva, me anima eso en el corazón. Saber que los jóvenes quieren oír la voz de Dios. Yo pienso que Dios tiene gente en todas las generaciones y hoy quiere manifestarse ahí. Pero de las cosas lindas a entender, que es lo que estamos resaltando hoy, cuando Dios tome tu vida, cuando Dios toma tu alma para el servicio, debes entender que no tienes responsabilidad solamente contigo mismo, sino con el Dios de los cielos. Y la mejor forma de presentar a Dios en su santidad
es guardarme en santidad para Él. Hay un texto en la Biblia que me ha llamado siempre la atención. Está en Isaías 57, y dice: así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad. Note cómo dice el texto, dice el que habita la eternidad. O sea, parece ser que el tiempo está sujeto a Dios. Parece que la eternidad está sujeta a Dios y no Dios a la eternidad. El que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Dice, el que habita la eternidad y la santidad. Dice, con él mora la santidad. La santidad decidió irse a vivir con Dios. Note la profundidad de ese asunto. Y dice además, podríamos leerlo quizá, está por ahí, lo voy a leer literalmente, perdón. Eso está en Isaías, no estaba en el libreto, perdón Andrés. No, tranquilidad. Isaías 57, 15. Ajá. Dice, porque así dice el alto y sublime. Note eso. El alto, sabemos quién es, el poderoso. Y sublime. El que habita la eternidad. Eso me agrada, esa frase. La eternidad habita con él. Dice, y cuyo nombre es el Santo. Y él dice, yo habito en la altura y la santidad. O sea, la santidad decidió, igual que la eternidad, irse a vivir con él. ¿Le parece bonito el texto? Wow, tremendo. Decidieron ellos irse a vivir con él. Pero no solamente eso, dice, yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado, aleluya, ahí te involucra, ahí me involucra a mí. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Note eso. No vive con el soberbio, con el altivo, con el orgulloso, sino con el quebrantado y humilde de espíritu, con un fin específico. Y esa es la función que tenemos que desarrollar como templo del Espíritu Santo de Dios. Dice, el humilde de espíritu, ¿para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar a los quebrantados. Hay gente quebrantada por ahí. Dios en ti la va a hacer vivir, porque Él determina que aunque la santidad se decidió mudar donde Él y la eternidad también, Él dice que también quiere vivir con el humilde de corazón. Tremendo, mi hermano, qué tremendo. Mira, yo te invito, ya viste la parte 1, la parte 2, no te puedes perder la parte número 3. El hermano Roger nos va a dar unos consejos para que esto sea una práctica vivencial en nuestra vida, para que de todo lo que hemos hablado en esta primera y segunda parte, podamos poner en práctica. Un abrazo, bendiciones y nos vemos pronto.